Bueno, primero que nada quiero agradecerle muchísimo el tiempo al señor árbitro de Salvador, Iván Barton, que fue parte de este Mundial de Qatar 2022, pues que vimos que se celebró en el país del Medio Oriente y este fue su primer Mundial. Primero que nada, felicitarlo por esa labor en donde tuvo 3 partidos y sirvió como cuarto árbitro en otro. Bienvenido y muchísimas gracias por su tiempo, Iván. Muy buenas tardes, gracias a ustedes por la oportunidad de poder charlar un rato, ¿verdad? Y también aprovecho para agradecer a todas las personas, toda la afición salvadoreña presente en Estados Unidos, en Los Ángeles, que también recibí mensajes de muchas personas, así que muchas gracias por todo el apoyo. ¿No? Pues es que la labor que ustedes desempeñó allá, Iván, fue de admirar porque ante la tanta presión pues, que considera que es un mundial, ¿no? A usted le tocó 3 partidos que fueron los de Alemania-Japón, que fue una sorpresa en el equipo japonés, pues le gana 2-1 a Alemania. Me imagino la presión que habrá sentido de los jugadores alemanes. Luego está el Brasil-Suiza, el que ganó Brasil 1-0 y el Inglaterra-Senegal 3-0 y el cuarto partido que fue usted el cuarto árbitro entre Marruecos-Portugal, que gana precisamente Marruecos. Y pues, ¿qué sentimiento le da escuchar todo esto, no? Bueno, lo primero es muy agradecido, ¿verdad? Agradecido por todas las oportunidades que se han dado previo a estar en la Copa del Mundo. Esto significó un sueño hecho realidad. Los árbitros nos ponemos como meta estar en un mundial y la verdad es que superamos nuestras expectativas por el hecho de que esperábamos, bueno, sabíamos que existía esa posibilidad de ser solo cuarto árbitros y estar en estos partidos importantes, en octavos, en cuartos de final, significó superar nuestras propias expectativas, ¿verdad? Algo de hacer aún más que hacer realidad un sueño. Y como bien dice, el primer partido pues fue un resultado histórico, ¿verdad? Nos tocó estar en un resultado histórico y gracias a Dios que al final podemos decir que se hizo un buen trabajo y nos sentimos orgullosos de eso, pero más que todo del privilegio de poder representar a todo un país, que es algo que no se puede definir con palabras lo que se siente, poder representar dignamente al país. Ha sido un proceso rápido para usted, Iván, ¿no? Porque si no me equivoco, usted tiene que 35 años. 31. 31 años, wow. O Sí, sea, imagínense, y todavía, eh, no sé, hábleme un poquito acerca de ese proceso. Primero, ¿de qué parte del Salvador es usted? de Santa Ana. Santa Ana. ¿Y eso dónde quedaría para los que no conocemos El Salvador? ¿Dónde quedaría en comparación En, a la capital? queda en el occidente del país. Estamos a más o menos una hora de distancia de la capital conduciendo. Y ahí fue donde usted se desarrolló Correcto. Acá inicié, luego tuve una etapa en la capital, porque yo me mudo a la capital para poder concluir mis estudios universitarios, pero también con el objetivo de poder tener más oportunidades en el arbitraje, ya que para ese entonces estaba como que muy centralizado, no había mucho desarrollo arbitral en los departamentos, en el interior del país, ¿verdad? Entonces me mudo a la capital en el 2011, estando todavía en Santa Ana, yo debuto en segunda división. Mi debut en primera lo hago en el 2014, agosto de 2014, ya estando en la ciudad capital, en San Salvador. Luego eso fueron 3 años en primera división. En el 2017 se me da la oportunidad de ir a un seminario para árbitros jóvenes en proyección, con proyección de poder optar a ser árbitros internacionales, aportar el gafete FIFA. Fue en México, estuve 2 meses separados en México y a partir de ahí en el 2018 inicié mi carrera en el arbitraje internacional, obteniendo mi gafete. cómo inicia como joven, como niño, y quizá eventualmente se dio cuenta, bueno, quizá el arbitraje es para mí el camino. Cuando yo jugaba en la colonia con mis compañeros, bueno, con mis amigos, en ese entonces, a mí siempre me llamó mucho la figura del árbitro. O sea, yo quería que al final se hiciera lo que yo decía. Siempre surgía la polémica ahí de que si era gol, que si era falta. Entonces, en la colonia con los amiguitos jugando, yo siempre quería imponer mi decisión, pero yo estaba jugando, o sea, formaba parte de uno de los equipos.
Entonces eso generaba pleito entre los amiguitos, ¿verdad? Y generaba también inconvenientes con mi mamá porque ella me entraba. No me dejaba salir a jugar a veces porque me decía, salí solo para pelear, te amargás y para que salís a jugar. Entonces estaba como aquello en mi personalidad de querer tomar las riendas de lo que se estaba haciendo, ¿no? Y de decidir acerca de algunas situaciones en las que no nos podíamos poner de acuerdo. Así es como yo tengo mi primera experiencia dirigiendo un partido, porque en un día yo digo, no, ya basta, o sea, yo hoy voy a jugar a ser el árbitro. Entonces, ahí fue cuando empecé, luego en una de las colonias aledañas se desarrollaba un torneo de niños, nada profesional, todo amateur. Sí. ¿Qué Yo edad aprendí tenía ahí, la... perdón? ¿Qué edad ¿Perdón? tenías ahí? ¿Qué edad tenías en ese entonces? Tenía 16 años. Ah, ok, adelante, adelante. E iniciamos ahí y me dieron la oportunidad de dirigir partidos de sus niños, sin uniforme, ¿verdad? Con la ropa que, Sí, que, que andaba, que andaba puesta. Después llego al bachillerato, ¿verdad? Curso el bachillerato a los 17 años y estaba jugando en la selección del Instituto Nacional de Santa Ana, el instituto público de educación pública más reconocido acá en el departamento. Y después de una semifinal que jugamos, en la que quedamos eliminados, yo me acerco a los árbitros y les digo que yo quería sacar el curso de árbitro. Y más o menos me dieron la indicación, sí, mira, tenés que ir aquí al colegio de árbitros, ANAF, la Asociación Nacional de Árbitros de Fútbol. Llegate un viernes a la reunión, ese día era un día viernes, llegate un viernes, te vamos a presentar, te aceptamos y luego sacas el curso. Pero yo era como que quería eso para allá, ¿no? Para allá, o sea, no quería dejar perder tiempo. Entonces, ese día, el partido había sido a las 3 de la tarde, o sea, estamos hablando que eran aproximadamente las 5 de la tarde, y las reuniones eran a las 6 de la tarde. Bueno, son todavía, ¿verdad? Porque siempre se sí. reúnen los viernes. Y caminé para los que van a leer esto y me van a escuchar y son de Santa Ana, me van a entender muy bien. Caminé de la finca del modelo, hacia el Parque Libertad caminando, son como unos 15 minutos, porque yo recordaba que veía pasar a un señor que yo sabía que era árbitro de ese colegio de árbitros, porque lo había visto en las colonias. Entonces yo le iba a pedir, mi idea era pedirle de favor a ese señor si me podía llevar al colegio. Y me fui y me senté en una banquita del Parque Libertad y me esperé. Cuando lo vi pasar y ya le dije, mire, fíjese que yo quiero ser árbitro. Y ya me atendió como más amigable, me dijo, sí, vámonos y me llevó al colegio de árbitros. Eso fue en el 2008. Y así fue como yo llego al colegio, me aceptan, me dan la oportunidad de dirigir partidos sin sacar el curso previamente, Wow. porque habían demasiados juegos, no daban abasto. Entonces me dicen, bueno, ¿te atreves? Sí, vamos. Entonces me prestaron unos uniformes y ya empecé a dirigir en las colonias. Ahí saco mi curso de árbitro, mi primer título de arbitral. Luego me toca viajar, viajaba en moto con un amigo a San Salvador todos los sábados, porque ya cuando estaba en ANAF, que saco mi título, tenía que sacar uno homologado con la federación, ¿verdad? Como uno que valga, digamos, uno oficial, Sí. un título oficial de arbitraje. Y viajábamos todos los sábados en moto, de Santa Ana a San Salvador. Así fue como obtuve mi título clase oficial de árbitro. Y ya después de eso, en el 2010, hago mi debut en tercera división y de ahí para acá, pues todo así, ya es historia, ¿verdad? Todo el proceso que ya he traído a través de las diferentes categorías hasta llegar a lo internacional. Y en el 2018, que marca mi inicio en los torneos internacionales. Gracias a Dios tuve la oportunidad en ese mismo año que recibo mi gafete internacional, en el 2018, fui al torneo, hice Liga de Campeones de CONCACAF, no, perdón, hice Liga CONCACAF, que es el torneo que está abajo de la Liga de Campeones de la CONCACAF. A finales de año, desde ese 2018, voy a mi primer premundial sub-20, el clasificatorio para el Mundial sub-20 que se iba a jugar en el 2019. Y en ese primer torneo internacional me dan la final en Bradenton, Florida, en AMG Academy, y fue el partido entre Estados Unidos y México a nivel sub-20 y yo dirigí esa semifinal. Y ya en el 2019, por ese buen trabajo que había realizado, tuve la oportunidad de hacer Copa Oro. Hice semifinales en Copa Oro, hice Estados Unidos contra Jamaica. Previo a Copa Oro, estuve en Polonia en el Mundial Sub-20
por llegar a la final del premundial me gano el boleto del Mundial Sub-20 en Polonia, pero fui como árbitro de reserva, o sea, como support referee, solo como cuarto árbitro. Luego viene Copa Oro, hago semifinal, por el buen papel que hago en Copa Oro, en semifinal, en mi segundo año apenas como FIFA, me gano el boleto al Mundial Sub-17 ese mismo año, a finales de año en Brasil. Brasil. Y en Brasil, ahí tengo ya mi primer contacto directo, digamos, directo en la cancha con FIFA, ¿verdad? Es la primera vez que FIFA ahí me ve en la cancha, me ve dirigiendo. Y me gané una semifinal de ese Mundial Sub-17 entre Francia y el anfitrión, el local Brasil. Un partido muy memorable, uno de los partidos más memorables, ¿verdad? Un partido que nunca voy a olvidar, porque fue un partido fantástico, el ambiente, la selección local perdiendo 2-0, luego remontando 3-2, un estadio lleno, un ambiente único y gracias a esa participación me gano el derecho de poder estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Lastimosamente, por lo que todos ya conocemos, ¿verdad? La pandemia, se viene la pandemia y se pospone hasta el siguiente año. Ese año, recuerdo que mi último partido yo estuve a punto de quedar fuera de El Salvador, porque casi se cerró el aeropuerto, se cerraron las fronteras. 2 días antes que el aeropuerto se cerrara, estaba viajando de Seattle, de un partido de Liga de Campeones. Entonces regreso acá, se decreta la cuarentena y bueno, nos toca pasar ese año. Luego regreso en el 2020, en noviembre, para terminar el torneo de Liga de Campeones. Se hizo una burbuja en Florida. Ahí dirijo semifinales entre el Olimpia de Honduras y el Tigres de México. Y ya en el 2021, pues voy a Tokio, a los Juegos Olímpicos. Y a la eliminatoria, gracias a Dios hicimos muy buena eliminatoria y nos terminamos de ganar ese boleto para Qatar. Así más, un poquito más, así a modo general de cómo ha sido este recorrido. No, increíble y felicidades porque sí, pues es siempre difícil, ¿no? Mantener esa constancia y además que se ganen pues la confianza con tenerlo a usted en la cancha. Cuando usted recibe esa llamada, no sé de qué manera se le informan para ir al Mundial de Qatar, ¿cómo recibe usted esa llamada? ¿Quién estaba a su lado? Me imagino que fue pues todo como un motivo de celebración, ¿no? Para ir en lo que es un Mundial, pues como todo jugador, Pues, el sueño es ir al sí, Mundial. Me imagino que para un árbitro también debe ser igual, ¿no? sí. Nosotros hubo una preselección, ¿verdad? Sabíamos que estábamos en el proceso. Antes de la eliminatoria, sabíamos que estábamos en el proceso, sabíamos que estábamos en una prelista de árbitros preseleccionados para Qatar. Hicimos seminario en Asunción, Paraguay, hicimos seminario en Doha, en Qatar, y luego de eso ya sabíamos que 6 meses antes de la Copa del Mundo se iba a anunciar, pero la manera en la que se anuncia es a través de un correo electrónico. Uno no sabe nada, uno no hay nadie que le filtre. Se puede dar que de repente alguien le diga a uno, de la confederación, sí, tiene muchas posibilidades, ¿verdad? Pero jamás hay algo en firme hasta que FIFA lo hace oficial. Hay una cuenta por ahí en Twitter que a veces publica, pero no es nada oficial, ¿no? A veces como que se adelantan unos minutos y todo, pero no es nada oficial. Entonces, cuando se da conocíamos la fecha del Mundial, entonces sabíamos más o menos, calculábamos más o menos la fecha en la que se iba a enviar el correo. O sea, exactamente 6 meses antes, a la fecha de inicio del Mundial, ese correo va a llegar. Y ese día, pues, sabíamos que por la hora en Zurich seguramente iba a llegar de madrugada. Y efectivamente yo estaba enfermo, me estaba recuperando de COVID-19 Wow. y me estaba recuperando, estaba enfermo, estaba solo en la casa porque estaba aislado. Y recuerdo que a las 4 de la mañana el teléfono no paraba de sonar, pero yo me sentía mal, o sea, no era mi mamá, yo me sentía, no paraba de sonar con mensajes, no con llamadas, mensajes. Sí, sí. Y yo lo que hice fue, recuerdo que solo lo puse en silencio porque yo me sentía mal, tenía fiebre y quería seguir durmiendo. Cuando a eso de las 5 de la mañana veo y vi que tenía muchos mensajes en WhatsApp, pero no había abierto, no sabía qué decían,
pero vi que tenía un correo que había llegado alrededor de las 2 de la mañana. Y ahí fue como que me levanté y dije, no. Y bueno, se me eriza la piel porque me levanté, me senté en la cama y lo primero que hice fue abrir el correo y efectivamente era el correo de FIFA, ¿verdad? El correo de FIFA en el que, bueno, se nos felicitaba y se nos hacía llegar la invitación oficial a la Copa del Mundo, junto con el listado de todas las indicaciones. Y ya luego abro el WhatsApp y era mi jefe de departamento de arbitraje, Joel Aguilar Chicas, porque él también tenía que recibir el Claro, correo. Eran amigos, árbitros de otra parte del mundo que ya estaban de día y ya sabían la noticia. Y así fue como me di cuenta, pues inevitable no ponerse a llorar de la emoción porque de repente uno recuerda por todo lo que ha pasado, por todo lo que involucra estar en una Copa del Mundo. eh, Obviamente dar gracias a Dios en ese momento, llamar a mi mamá, porque mi mamá se levanta muy temprano para atender el negocio. Y ya ahí todo el día pues, prácticamente pegado al teléfono, respondiendo los mensajes, las felicitaciones. Y también para ya desde ese momento pues hacer todos los trámites administrativos que uno debe hacer para poder estar en la Copa del Mundo. Así que así fue como yo recibo la noticia, ¿verdad? De mi asignación al Mundial. también el recibimiento de regreso, que pareció que se hubiera ganado la Copa Mundial usted cuando regresó, ¿no? Realmente yo no me lo esperaba. No me lo esperaba porque, es decir, como yo mencionaba, el árbitro siempre está acostumbrado a que cuando hace bien su trabajo, pues pasa desapercibido y uno se siente tranquilo con que no hablen de uno, porque a lo largo del tiempo siempre ha sido el que un árbitro aparezca en una portada es porque hubo un error, ¿no? Porque hubo Sí, algo pasó. sí. Entonces no somos muy mediáticos, no somos mucho de estar bajo el foco de las cámaras. Entonces realmente era algo que no me esperaba. De repente mucha gente de los medios estaba en contacto conmigo, pero yo de buena manera les explicaba y les decía cuando estaba en Doha que yo no podía dar ningún tipo de entrevista, hablar de nada, porque me tenía que regir a lo que FIFA establece. Pues y durante la Claro. competición no podemos hablar, hay muchas cosas que nosotros tenemos que respetar. Y de repente, antes de regresar, cuando ya más o menos sabía la fecha que iba a regresar, me empezaron, bueno, cuando ya se sabía la fecha, me empezaron a preguntar y a qué hora llega, pero nunca me imaginé que era para llegar al aeropuerto. Y recuerdo que cuando salgo del avión y voy por el puente de embarque, estaba una cámara al fondo, ¿no? Y yo dije, ¿qué pasó, verdad? Y para sorpresa mía también estaba ahí mi esposa, mi hijo, y no, algo que no me lo esperaba, demasiado bonito, y agradezco mucho por esas muestras de cariño, porque como inicié esta conversación, el privilegio de poder representar a un país es algo que no se compara con nada. Es algo, como dice el anuncio de una tarjeta, de una marca de tarjetas de crédito, ¿verdad? Que es algo que el dinero no puede comprar. O sea, por mucho dinero que Priceless, una ¿no? persona tenga, el privilegio y ese orgullo de poder representar en un evento como eso al país no es algo que se pueda comprar. Y creo que eso le da mucha relevancia, el hacer sentir contentas a las personas también. Al final nos damos cuenta que el fútbol es más que un deporte, es un agente de transformación en muchos ejes, ¿verdad? Se puede utilizar en muchas aristas de la vida para poder mejorar cada día. Entonces, para mí significó mucho orgullo el estar en Qatar, estar en Doha y que cuando se mencionaba mi nombre en los estadios o en los medios de comunicación internacionales, dijeran de El Salvador o de Santa Ana, ¿verdad? Entonces eso significó algo inolvidable para mí. ¿De qué edad tiene su hijo? 3 años. 3 años. Ah, entonces todavía no como que comprende el asunto. Sí me ve Eh, en la tele, ya me sí, reconoce se cuando me ve en la lo tele. ve. Sí, sí, Qué bueno, qué bueno. Eh, previo al juego, ya hablando más del mundial en sí, previo al juego de Alemania y Japón, ¿cómo estaban los nervios? ¿Cómo se preparó para ese partido mentalmente? ¿Hubo algún mensaje de FIFA en particular? Porque ya ve que siempre hay la FIFA les avisa a los árbitros qué es lo que quieren que pase. Entonces, ¿cuál es ese proceso? ¿Qué tipo de comunicación le da FIFA a los árbitros o a usted en su caso previo a este primer partido de Alemania-Japón? bueno, hablando un poco de cómo es el proceso, la designación se da de manera verbal, ¿verdad? En un salón con todos los compañeros, ahí se comunica hora, estadio, juego, equipo arbitral. Y por supuesto que hay un seminario previo y tenemos las directrices de FIFA, ¿no? Respecto a aspectos técnicos, ¿no? La Sí, forma de trabajar, basado en la interpretación de las reglas de juego, algo meramente técnico, indicaciones muy técnicas
y siempre había una reunión con los árbitros de ese día de partido, ¿no? Que habían tres partidos, cuatro partidos, con los árbitros de esos partidos. ¿Por qué? Porque también FIFA designa un equipo técnico, analistas técnicos, analistas del fútbol a nivel táctico. Entonces, por supuesto que hay que hacer un estudio de los equipos, hay que ver sus sistemas de juego, sus tácticas, cómo ellos cambian durante un partido, dependiendo cómo está el marcador, dependiendo a quién se enfrentan. Entonces, es todo un proceso de preparación por el que uno entra, previo al que ya tiene. Previo al que ya tiene, ahora ya para el partido es un proceso ya bien específico para ese partido. Pero es todo a nivel técnico, a nivel de táctico, a la preparación física también, previo al día del partido, lo que se necesita pulir, algo, cada partido es diferente, cada selección juega de manera diferente, entonces requiere de aspectos muy específicos. Y a nivel personal, en la parte mental, pues cada árbitro tiene digamos, su proceso de prepararse. En mi caso, tengo que estudiar bien los equipos, tengo que tratar de que todo esté cubierto, de que no haya nada que nos pueda tomar por sorpresa para poder sentirme seguro. Y nervios se acaban desde que estamos previo a entrar en el túnel, previo a que el coordinador de partido da el countdown para entrar al estadio. Una vez uno suena su silbato, los nervios desaparecen, la presión desaparece, uno hace su trabajo sin presión alguna, hace su trabajo confiando en la preparación técnica y física que uno ha tenido y sabe que al final del día, si hay un error, pues está el videoarbitraje para asistirlo a uno para poder corregirlo. También ahí, pues vivió también, fue usted parte de esa imagen histórica, ¿no? Por el hecho de ser Cristiano Ronaldo en su último partido, supuestamente podría ser ese el último partido en el que usted fue cuarto árbitro y usted le toca levantar el tablero como para darle la última entrada, ¿no? Mencionaba, yo sé que a veces a las personas les cuesta un poquito creer esto, pero cuando uno está ahí, uno no repara en que es este jugador, X o Y jugador. Uno se centra mucho en su trabajo y se concentra mucho en su trabajo, que eso digamos, no influye en nada o no lo hace más o menos especial. Muy bien, ¿cómo controla usted a esos jugadores cuando eh, que se salen de control, pues digámoslo así, Sí. por la presión que tienen ellos mismos, en particular el partido este supongo yo que es más difícil que le tocó de los cuatro en los que estuvo el de Japón contra Alemania, que Japón le gana sorpresivamente a los alemanes, y cuál fue la presión que sintió de los jugadores que le decían, cómo trató de usted controlar eso, además el idioma, ¿no? Que es otra barrera, que usted habla español, no sé qué otros idiomas hable también, o de qué manera se estaba usted comunicando con los jugadores alemanes. Bueno, iniciando por el último punto, el idioma oficial para comunicarnos en todas las actividades del mundial con jugadores y todas las personas alrededor es el inglés. Entonces era inglés, ¿verdad? Con los jugadores japoneses, con los alemanes. Hay muchos jugadores que hablan español también, ¿verdad? De todos estos países, pero el idioma en general es el inglés. Pero usted decía un punto de entenderlos, y de eso se trata ahora, del árbitro entender el fútbol y entender a los jugadores, porque ellos tienen muchas presiones también en cierto momento, ¿verdad? Por el nivel del partido, y se estaba dando un resultado histórico que tocó gestionar ese ímpetu, esa presión de los jugadores por querer empatar el partido. Pero lo que uno hace es concentrarse aún más porque sabe de que van a haber más llegadas al área, que algo puede pasar y uno lo que quiere es tomar la decisión correcta. Pero uno no trata de, digamos, de influir demasiado en el aspecto anímico de ellos porque uno deja que se vaya desenvolviendo, ¿no? Y si en cierto momento esa presión ellos la gestionan gritando al árbitro o protestando, pues entonces sí uno ya tiene que hacer uso de sus herramientas para tratar de controlar esas situaciones durante un partido. Con el VAR, pues fue protagonista por segunda vez en un mundial masculino, porque también ya se hizo en el mundial femenino. ¿Cómo es ese proceso del VAR? ¿Cómo interviene el VAR? ¿Cómo es esa comunicación? ¿Cómo se da todo eso? Bueno, cuando en términos del VAR hay directrices bien específicas y todos nos apegamos a un proceso, a un procedimiento. A todo lo manejamos en base a consideraciones. Ya hay consideraciones establecidas o requerimientos establecidos que una jugada debe cumplir
para saber si es algo que requiere intervención o no del videoarbitraje. Entonces, en ese sentido, dentro de esas consideraciones hay toda una gama de situaciones, ¿verdad? No es algo que pueda ser blanco o negro. Entonces, dentro de toda esa gama de posibilidades, o por supuesto, para el mundo del fútbol va a haber personas que estén a favor o estén en contra, pero si algo cumple con esa consideración, pues todos los árbitros lo vamos a proceder de igual manera, vamos a respetar ese procedimiento. Entonces, primero, pues tiene que haber una situación de un error muy claro y muy obvio, ¿verdad? Para poder intervenir en el caso del VAR. Si no, pues, si está dentro de esa gama de consideraciones, una acción, pues, se da por correcta o por incorrecta de parte de los árbitros en la cabina hacia el árbitro central. Entonces, decir que en general nosotros no estamos dirigiendo con esa presión, ¿no? De que si nos llama o no es VAR, nosotros tomamos nuestras decisiones en cancha y ya es el VAR el que define si lo que nosotros estamos decidiendo está dentro de esa gama que se considera correcto, ¿verdad? Como una correcta decisión. Pero no es que un árbitro lo va a hacer de una manera u otro de otra manera. Simplemente que en el fútbol, como un deporte de muchos contactos, habrán situaciones muchas veces que están dentro de esa gama, que cumplen con las consideraciones y no pueden ser como blanco o negro, algo tan claro. Entonces, al estar dentro de toda ese panorama, siempre habrá situaciones un poco más claras que otras y por tanto que puedan generar mayor división en la opinión pública. Bueno, y ya tengo un par de últimas preguntas, de verdad. Nos gustaría sentarnos a hablar con usted por mucho tiempo, pero me imagino que también tiene mucho que hacer, entonces siempre agradeciéndole el tiempo. Sé ya fuera de lo que hemos hablado, tiene usted tiene también, tiene estudios universitarios, ¿no? Aparte Sí, de lo que se hizo del arbitraje, algo en cuestión de química, si no me equivoco. correcto. ¿Cuál es su carrera en la universidad con respecto a eso? Tengo una licenciatura que creo que en Estados Unidos le dicen bachelor, ¿verdad? Bachelor degree, Bachelor's degree, sí. que son 5 años en la universidad, ¿verdad? El bachelor Cuatro o degree. 5 años, sí, señor. Ok, yo tengo una licenciatura de 5 años en la Universidad de El Salvador de Ciencias Químicas. ¿En qué particularmente, cómo funciona? ¿Cuál sería su función como A ver, en ese departamento? en El Salvador la carrera de química se va por tres aristas. Una es la química farmacéutica, ¿verdad? Tengo muchos amigos en esa área que se desenvuelven en toda la parte farmacéutica desde el punto de vista químico. Están los ingenieros químicos, que son los que están trabajando o están enfocados más que todo en la industria, procesos industriales, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver química en procesos industriales. Y estamos los licenciados en ciencias químicas, que somos un poco más en la parte teórica de la química, ¿no? Entonces nos desenvolvemos más como químicos analíticos, en laboratorios, trabajando en la docencia también o en investigación. En mi caso, cuando yo salgo de la universidad, cuando yo termino mis estudios, mi primer trabajo fue como auxiliar de cátedra para química orgánica. Entonces yo trabajaba en conjunto con el profesor principal de la universidad. Yo tenía a cargo toda la parte práctica, específicamente para los estudiantes de medicina, los futuros doctores en medicina. Entonces yo en San Salvador estaba a cargo de química orgánica, de impartir las clases de discusión, todos los problemas de ejercicios en la parte de química orgánica y estar también con ellos en el laboratorio, en la parte experimental. Así estuve 2 años. Luego de eso paso a la empresa privada a trabajar con una empresa que distribuye equipos de análisis químico para laboratorio, ¿verdad? Desde el punto de vista de capacitar a las personas en cómo usar el equipo, en la parte teórica que soporta estos equipos desde el punto de vista químico. Entonces así fue como tuve también mi paso por laboral desde mi carrera profesional. Ya luego en el 2018 el entrar a la parte del arbitraje internacional por los viajes me dificultó ejercer mi carrera de químico. ¿Cómo fue esa experiencia en Qatar, ¿no? Más allá de los partidos, de tanto que se habló, de tanto que se habló del alcohol en los estadios, la religión, las mujeres, todo Sí. todo lo que envolvió el estar en Qatar. ¿Cómo fue esa experiencia en general para usted? Y si tuvo la oportunidad de pasearse pues ya ve, por el Corniche o por todas estas áreas en las que tuvimos nosotros, pues yo estuve allá por 40 días. Entonces, ¿cómo fue para usted esa experiencia? Sin duda que fue algo enriquecedor,
algo enriquecedor, algo de mucho crecimiento, tanto a nivel profesional, en la parte arbitral, como a nivel personal. Porque yo le hablaba con un amigo un día y le decía, mira, es como cuando estábamos pequeños y de repente nos invitaban a jugar a la casa de los amigos. De repente, en la casa del amiguito, no me iban a dejar hacer cosas que a lo mejor sí las podía hacer en mi casa o las iban a ver de manera diferente. Entonces, si yo quería ir a jugar a la casa de mi amiguito, tenía que respetar las normas que sus papás establecían ahí para poder jugar en armonía ahí, ¿verdad? Entonces, le hacía un poco esa comparación con la experiencia en Qatar. Uno debe de ir con la mentalidad de que debe respetar sus formas, ¿verdad? Para todas las cosas, religión, vestimenta. Pero algo que sí me traje de aprendizaje es que cuando uno les respeta eso a ellos y uno se aprende a comunicarse de una manera respetuosa, son personas que tampoco van a tratar de imponer a los que están ahí su manera de pensar. Simplemente, por ejemplo, nosotros nunca tuvimos algún problema, andábamos en el hotel, habían personas, en este caso del sexo femenino, vestidas de la manera tradicional en la que se visten, nos saludábamos, intercambiamos un par de palabras, personas que conviven, no es que de repente no le van a hablar a uno o lo van a regañar a uno porque uno haga algo que para ellos esté mal, no. Creo que cuando todo se basa dentro del ámbito del respeto, independientemente de nuestras culturas sean extremas, ¿verdad? Nada malo puede suceder. Entonces, la hospitalidad que tuvimos de parte de las personas, increíble. También hay que recordar que también hay muchas personas, la mayoría de las personas presentes en el país son extranjeras, las personas que trabajan, pero también los locales, ¿no? Los locales, definitivamente que la experiencia fue muy, muy buena, la atención que nos dieron, la seguridad que se vive en ese país. Bueno, creo que han dejado la vara muy alta en cuanto a organización, en todo lo que fue organización del mundial. Y la comida fue una experiencia totalmente diferente también, ¿verdad? A pesar que teníamos opciones de todas las partes del mundo prácticamente, porque el grupo orbital era muy, muy, muy grande, ¿verdad? Pero también disfrutábamos mucho de la parte gastronómica del país. Y al final, el crecimiento personal que da este intercambio cultural es otra de las cosas muy valiosas con las que uno se queda después de una experiencia como esta. Ya por último, pues, ¿cuál es el mensaje para esos muchachos que sueñan también, pues, digamos, estar en una cancha, así no sea como futbolista, pero en el lado del arbitraje? ¿Cuál es ese mensaje para ellos? Y algo de lo que no hemos hablado, no sé, algún otro mensaje que la gente que le gustaría que conozcan más de usted. Bueno, sí, la verdad es que yo resumiría el último mensaje en tres palabras. Ser realista, soñar y gracias. Lo primero es ser realista. ¿Por qué ser realista? A veces nosotros nos comparamos. Ya, si alguien, por ejemplo, hablemos de atletas o de futbolistas, alguien que quiera ser futbolista, que quiera, a veces nos comparamos con otras personas. Y siempre que nosotros nos comparemos, y eso es como una regla de vida, siempre va a haber alguien mejor que nosotros. Eso es sin dudarlo, siempre va a haber alguien mejor que nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es ser realistas, ubicarnos, y ese es el mensaje que le doy a todos los jóvenes, y primero identificar en qué nosotros somos buenos, qué nos hace diferentes. Y cuando uno descubre cuál es su fortaleza, su mejor fortaleza, tratar de explotar esa fortaleza para competir con otros que tienen otras fortalezas. Lo pongo como ejemplo. Yo siempre, cuando iniciaba, me decían que era muy bajito, que era muy pequeño, que sin duda que eso iba a ser quizás una dificultad para buscar un día estar en un mundial. Y hoy puedo decirlo que no lo fue, pero un día yo dije, ok, lo superé, dije, ok, está bien, yo soy pequeño en estatura, pero voy a tratar de ser grande en otras cualidades. Y precisamente pero todo pasa por ser realistas, ¿no? Por primero ubicarnos dónde estamos y reconocer, estas son mis debilidades y estas son mis fortalezas y aprovechar esas fortalezas. La segunda palabra era soñar. El derecho a soñar es algo que nadie nos lo puede quitar. Pueden haber muchas dificultades en muchos ámbitos de la vida, en cualquier tipo de trabajo nos pueden poner dificultades, pero ese derecho o esa posibilidad que tenemos nosotros de cada mañana levantarnos y soñar despiertos y decir, quiero lograr esto y hacer un poquito cada día por llegar ahí, algo que nadie nos lo puede quitar, y eso impulsa al ser humano para poder lograr sus objetivos. Y la tercera palabra que decía, pues que es el agradecimiento, gracias, gracias a todas esas personas que están detrás de esto, mis instructores, preparador físico, la familia, amigos, y por supuesto también
la afición salvadoreña, los medios, porque la cobertura que los medios dan también a uno le da la oportunidad de poder expresar, de poder compartir, de ayudar a otro, pero que también las personas reconozcan el trabajo que uno ha realizado y por eso es que esa última palabra, el agradecimiento. Gracias para todos por estar ahí, por ayudarnos y bueno, esperamos que primero Dios poder ganarnos la oportunidad de poder estar nuevamente en una Copa del Mundo. Iván, ¿y dónde te puede conseguir, dónde puede seguirte la gente? ¿Dónde te puede ver en redes sociales? No sé si tienes redes sociales. De alguna manera, pues si quieren saludarte o lo que sea, ¿de qué manera se pueden comunicar contigo? Sí, estoy en Facebook con mi nombre, Iván Barton, y estoy también en Instagram, como Iván Barton también, Barton Referee. La de Instagram tiene el chequecito azul porque han hecho muchas cuentas de mi persona, tengo que reconocer, ninguna mala, solo por el momento, ¿verdad? Ninguna que sea no, ninguna mala. Personas que no sé por qué, pero siempre es bueno decirlo porque de repente puede ser que se publique algo y no soy yo, ¿verdad? Y las personas puedan Claro. creer que uno lo está publicando y sea algo que cause polémica, ¿verdad? Entonces, sí estoy ahí presente, no estoy muy pendiente, ¿verdad? Pero sí para compartir más que todo para que sirva para compañeros, para amigos, árbitros que quieran iniciar o van iniciando. Motiva mucho el ver que una persona que empezó desde donde inició y dónde está llegando, eso motiva a las personas para poder salir adelante. Bueno, ahí está, pues para nuestros amigos salvadoreños y para todos los amigos latinoamericanos también del sur de California que siempre están muy pendientes del trabajo que ha hecho Iván. Nuevamente felicidades y le agradecemos muchísimo este espacio. Y pues para todos los que nos están viendo, que no se les olviden que nos pueden seguir en nuestras plataformas de latimes.com, diagonal español, español sin la ñ, y después diagonal deportes. Y también pueden seguir a mí en mis plataformas de Jazz del Reda. Iván, nuevamente muchísimas gracias, felicidades y pues ojalá y lo sigamos viendo pues crecer, además de 31 años de edad, es increíble todo lo que ha logrado en tan poco tiempo y pues nada, mucha suerte. Muchas gracias. De nuevo un saludo para todos, ¿verdad? Que sea un año lleno de muchos éxitos, ¿verdad? Y esperamos poder charlar en otra ocasión con mucho gusto. Hasta la próxima, gracias. Adiós.